La gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Billy Graham. En la tranquila aurora de nuestras almas, esta verdad se eleva como el sol de la mañana, suave, radiante e inquebrantable. Donde las sombras del arrepentimiento persisten como estrellas que se desvanecen, emprendemos un viaje de autodescubrimiento, trazando los senderos sinuosos de nuestros errores de regreso a la luz de la misericordia. Cada paso revela no solo las cicatrices de decisiones impulsivas y los ecos de palabras que desearíamos poder retirar, sino también la silenciosa invitación a ser renovados. En medio de esta tierna rendición de cuentas, una voz suave y callada nos recuerda que el corazón humano es tanto un campo de batalla como un jardín, donde crecen espinas, pero donde la gracia siempre es lo suficientemente fuerte como para florecer. Vagamos por los valles de nuestro pasado, sintiendo la brisa fresca del perdón divino rozar nuestra piel, instándonos a soltar las cargas que hemos llevado por demasiado tiempo. En esta danza sagrada de recuerdo y renovación, comenzamos a vernos no como historias arruinadas, sino como manuscritos sin terminar, esperando la pluma de un Dios redentor. El mundo puede tatuar nuestras fallas en la memoria, pero a través del lente de la gracia, incluso nuestras heridas más profundas se convierten en pinceladas en una obra maestra mayor. La sanidad comienza en la santa quietud, cuando dejamos que nuestras lágrimas fluyan hacia el río del amor infinito de Dios y permitimos que su presencia lave los residuos de la vergüenza. En cada tropiezo encontramos una lección. En cada arrepentimiento, un maestro amable, recordándonos que nuestras fallas no nos descalifican, nos refinan. Y mientras caminamos hacia adentro con manos abiertas, la gracia inunda los lugares oscuros, expulsando la voz dura de la condenación y levantando la esperanza hacia su trono legítimo. En esta exploración sagrada, descubrimos que las heridas más profundas del corazón no están destinadas a pudrirse, sino a fomentar crecimiento, convirtiendo nuestras vulnerabilidades en recipientes de fortaleza. La vida moderna nos conduce a un ciclo de errores, fracasos morales, malas decisiones o pecados habituales que nos atrapan en una red de culpa y desconexión de nuestro propósito verdadero. Sin el ancla de la palabra de Dios, tropezamos por días llenos de arrepentimiento, perdiéndonos del poder redentor que Él ofrece, como se refleja en Romanos 3 y 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos errores nos hacen sentir avergonzados, aislados y perdidos, como viajeros en una tormenta sin brújula. Sin embargo, la gracia de Dios emerge como el remedio supremo, dada gratuitamente y no ganada, transformando nuestras vidas apresuradas en momentos de esperanza y realineación. Cada nueva mañana se convierte en una invitación sagrada extraída de Lamentaciones 3 y 22-23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. A través de esta gracia, aprendemos que ningún error es demasiado grande, ningún arrepentimiento demasiado profundo, para el perdón que nos espera. Es a través de la verdad bíblica que exploramos cómo la gracia de Dios supera nuestros fracasos, ofreciendo restauración y un camino para vivir victoriosamente. Las influencias externas como conflictos familiares o presiones sociales, a menudo se sienten como ataques espirituales, invadiendo nuestra paz y reforzando una sensación de indignidad. Como nos recuerda Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estas batallas son oportunidades para que la gracia brille, convirtiendo nuestros errores en testimonios poderosos. La culpa persistente por errores pasados puede pesar mucho, haciéndonos cuestionar nuestro valor y propósito en la vida. En medio de estos desafíos, la gracia de Dios provee la luz y autoridad que necesitamos, ayudándonos a superar y resurgir más fuertes. Los hábitos erróneos como enfocarnos en los arrepentimientos o buscar validación en las redes sociales entristecen al Espíritu Santo y dejan nuestras almas vulnerables a más dolor. Estas pequeñas acciones se acumulan, bloqueando la experiencia de la gracia y cerrando la puerta a la libertad prometida en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En lugar de quejarnos por los fracasos, debemos recurrir a la oración, permitiendo que la gracia rompa las cadenas de la autocondena. Las presiones de la vida moderna, con su ritmo frenético y búsqueda de perfección, nos hacen internalizar los errores como fallas definitivas, llevándonos a esclavitud espiritual y soledad.
El mundo promueve una narrativa falsa de autosuficiencia, pero la gracia de Dios lo contrarresta, como declara el Salmo 103, 10-12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En este agotamiento, a menudo nos sentimos irredimibles, sin embargo, la gracia susurra que ningún error está fuera de su alcance. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, experimentamos una paz interior renovada y gozo, a pesar de nuestros fracasos pasados, irradiando una juventud espiritual que calienta la mirada y energiza el corazón. Esta transformación no se trata de negar nuestros errores, sino de una liberación sobrenatural de su poder, como declara 2 Corintios 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Comenzamos a ver brotar la gratitud en lugares inesperados, convirtiendo lo que antes era dolor en un canto de alabanza. La libertad de la culpa se hace evidente, cuando los errores pasados ya no definen nuestra identidad, permitiéndonos caminar con un gozo inquebrantable y resiliencia. Como nos recuerda Romanos 5 y 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestras vidas se convierten en testimonios de esta misericordia desbordante. En la vida diaria, esta gracia se manifiesta como compasión hacia los errores de otros, fomentando la humildad e inspirando esperanza en quienes nos rodean. Exhibimos crecimiento espiritual constante, convirtiendo las debilidades en fortalezas, al igual que el testimonio de Pablo en 1 Timoteo 1 y 15-16, donde él se llamaba el primero de los pecadores y aún así recibió misericordia. Exteriormente, la gracia se muestra en nuestras acciones cuando extendemos bondad y perdón, demostrando que el amor de Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Estas manifestaciones nos recuerdan que la gracia no es un concepto lejano, sino una fuerza viva que remodela activamente nuestro mundo. Para abrazar la gracia de Dios y superar los errores, debemos comenzar con la rendición, soltando nuestras fallas en su mano soberana. Algunas batallas con el arrepentimiento no son nuestras para pelear solos. Confesar nuestros pecados y confiar en su perdón se convierte en nuestra mayor arma contra la vergüenza, como aconseja Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. En esta rendición, los milagros se despliegan, más allá de lo que nuestros esfuerzos humanos podrían lograr. Reconstruir hábitos sagrados nos ancla en la gracia, comenzando cada mañana con gratitud, oración y lectura bíblica, como Efesios 2, 8-9, que habla de la gracia como un regalo. Al soltar los arrepentimientos de ayer, protegemos nuestras almas y transformamos pequeñas decisiones en caminos donde la gracia florece. Estos hábitos previenen que el enemigo explote nuestros errores, creando un ritmo de renovación en nuestra vida cotidiana. Proteger y extender la gracia proactivamente en las relaciones implica orar por aquellos afectados por nuestros errores y llenar nuestros hogares con adoración. Como instruye Colosenses 3 y 13, soportaos unos a otros y perdonaos. Así como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creamos una fortaleza de perdón que sana rupturas relacionales. Este desbordamiento de gracia previene ciclos de error, transformando nuestras familias y comunidades en refugios de esperanza. Al extender gracia, no solo restauramos a otros, sino que también profundizamos nuestra propia experiencia del amor ilimitado de Dios. Abrazar la gracia de Dios convierte incluso los errores más graves en peldaños hacia el crecimiento, formando la base de una vida con propósito. Nos recuerda que la gracia es fundamental para nuestro destino espiritual, ofreciendo la seguridad de que nunca estamos más allá de la redención. Los pasos prácticos para una transformación continua incluyen comenzar cada día afirmando la gracia de Dios sobre nuestros errores, dominar nuestros pensamientos con la Escritura y caminar en perdón. Durante el día extendemos activamente gracia a los demás, rompiendo las cadenas del resentimiento y fomentando la unidad. Al mantenernos vigilantes, aseguramos que la gracia siga siendo una presencia constante, guiando nuestras decisiones e interacciones. Esta práctica diaria construye resiliencia, ayudándonos a enfrentar los desafíos de la vida con un corazón anclado en la esperanza. Nunca subestimes el poder de estos pequeños hábitos. Se acumulan en una vida transformada por la gracia. A medida que dominamos nuestros pensamientos, reemplazamos la duda con promesas divinas, permitiendo que la gracia ilumine nuestro camino.
En los momentos de debilidad, recordamos que la gracia de Dios siempre es mayor, animándonos a levantarnos y seguir adelante. Vivir en esta certeza significa ver cada error no como un final, sino como un puente hacia una fe más profunda. Finalmente, enfrentamos el desafío de mantenernos despiertos ante las promesas de Dios, porque su gracia supera todo. Como Billy Graham enfatizaba a menudo, la Biblia nos asegura que nadie está fuera del alcance de la redención, tomando como referencia Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Que esta verdad despierte tu alma hoy, invitándote a entrar en la libertad que ofrece la gracia. En conclusión, recuerda que la gracia de Dios es la melodía que convierte nuestras notas discordantes en una sinfonía de redención. Que lleves este mensaje contigo, compartiendo la esperanza de que ningún error puede superar su amor. Al reflexionar sobre nuestro camino, comprometámonos a vivir cada día con la seguridad de su gracia abundante. A través del autodescubrimiento y la sanación, descubrimos que la gracia no es solo un concepto, es nuestra historia reescrita. Abrázala por completo y observa cómo tu vida se convierte en testimonio de su misericordia inquebrantable. Al final, la reflexión poética de nuestro camino revela que la gracia de Dios es, en efecto, mayor que nuestros errores, ofreciendo posibilidades infinitas de renovación. Así que levántate cada día con esta verdad en tu corazón, listo para enfrentar el mundo con fuerza y propósitos renovados. Amén. Que la gracia de Dios te guíe ahora y siempre. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos la punzada de los errores, esos momentos en los que fallamos y nos preguntamos si alguna vez podremos recuperarnos. Ya sea una palabra dura dicha con ira o una decisión que llevó al arrepentimiento, estos errores pueden pesar mucho en nuestros corazones. Sin embargo, como Billy Graham nos recordaba a menudo, la Biblia es una base firme, ofreciendo esperanza en medio de nuestros fracasos. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, recordándonos que nadie está exento de esta condición humana. Este ciclo de culpa puede atraparnos en una prisión creada por nosotros mismos, donde el remordimiento oscurece cada nuevo día. Tropezamos por la vida, desconectados de nuestro verdadero propósito, hasta que comprendemos la verdad liberadora de la gracia de Dios. La gracia de Dios emerge como el remedio supremo, una fuerza mucho más grande que cualquier error que podamos cometer. No es algo que ganamos con nuestros esfuerzos, es dada libremente como un amanecer fresco después de una noche tormentosa. Lamentaciones 3:22-23 declara, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esta gracia transforma nuestra existencia apresurada y llena de remordimientos, invitándonos a realinear nuestras almas con el perdón divino. Cada mañana se convierte en una oportunidad sagrada para soltar las cargas de ayer y abrazar una nueva esperanza. A medida que formamos nuestra mente con esta verdad, encontramos un propósito que se levanta de las cenizas de nuestros errores. Por lo tanto, a través del lente de la sabiduría bíblica, exploraremos cómo la gracia de Dios supera nuestras fallas, conduciendo a la restauración y la victoria. Que este camino nos recuerde que ningún error es definitivo ante los ojos de un Dios misericordioso. Ahora, al pasar a las influencias que magnifican nuestros errores, vemos cómo las presiones externas pueden hacer que la gracia parezca distante. Los conflictos familiares a menudo surgen de errores del pasado, convirtiendo los hogares en campos de batalla de dolor no expresado. Estas luchas se sienten como ataques espirituales, como se describe en Efesios 6:12, donde no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles. En medio de tal caos, la gracia de Dios nos proporciona un escudo, convirtiendo nuestras debilidades en poderosos testimonios de redención. Los ataques emocionales por juicios sociales pueden profundizar nuestro sentimiento de indignidad, haciéndonos cuestionar nuestro valor. Sin embargo, la Biblia nos asegura que la luz de Dios atraviesa esta oscuridad, ofreciéndonos autoridad a través de Jesús para vencer. Los malos hábitos, como insistir en los remordimientos, pueden entristecer al Espíritu Santo y bloquear el flujo de gracia en nuestras vidas. Cuando constantemente repetimos nuestras fallas, construimos muros alrededor de nuestros corazones, cerrándonos a la libertad que Dios desea. 1 Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
En lugar de buscar validación a través de las redes sociales, debemos volvernos a la oración, permitiendo que la gracia sane nuestras heridas. Estas pequeñas acciones, si no se corrigen, se acumulan como cadenas, pesándonos y apagando nuestra conciencia espiritual. Las presiones de la vida moderna, con su ajetreo y demandas, crean una ilusión de irredimibilidad. Nos comparamos con los demás, internalizando los errores como defectos permanentes que definen nuestra identidad. El Salmo 103, 10-12 nos recuerda: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta narrativa mundana de autosuficiencia nos mantiene en esclavitud espiritual, fomentando la soledad y el agotamiento. Pero la gracia de Dios irrumpe, susurrando que ningún error es demasiado grande para su poder redentor. Al cambiar ahora a las manifestaciones positivas de la gracia de Dios, vemos cómo transforma activamente nuestras vidas. Una señal clara es la paz interior renovada, donde los fracasos pasados ya no roban nuestra alegría. Las personas tocadas por la gracia a menudo exhiben una juventud radiante del espíritu, con calidez en los ojos y energía nacida de la gratitud genuina. Esto no se trata de ignorar los errores, sino de experimentar una liberación sobrenatural de su control, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La gracia nos permite perdonarnos a nosotros mismos, convirtiendo el remordimiento en un testimonio de la fidelidad de Dios. La libertad de la culpa se vuelve evidente en las interacciones diarias donde se rompen las cadenas del remordimiento. Las personas que viven en esta gracia encuentran que su identidad ya no está atada a errores pasados, lo que lleva a relaciones restauradas. Romanos 5:20 declara: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ilustrando cómo la gracia multiplica nuestra resiliencia. Incluso en las pruebas, surge una alegría inquebrantable, demostrando que la misericordia de Dios triunfa sobre nuestras deficiencias. Exteriormente, esta gracia se manifiesta en actos de compasión hacia los errores de los demás, fomentando un ciclo de perdón. Quienes la abrazan muestran un crecimiento espiritual constante, inspirando esperanza en quienes los rodean. Como relata 1 Timoteo 1:15-16 la historia de Pablo, incluso el principal de los pecadores puede ser un recipiente de misericordia, transformando debilidades en fortalezas. Ahora, para restaurar y fortalecer nuestra fe, debemos aprender a entregar nuestros errores a la gracia soberana de Dios. Algunos remordimientos son demasiado pesados para llevarlos solos. Soltarlos en oración permite que la gracia obre milagros. Proverbios 3:5-6 nos insta a confiar plenamente en el Señor, y en esa confianza los caminos se enderezan a pesar de nuestros errores. Rendirse no es debilidad. Es el primer paso hacia la victoria, invitando a la gracia de Dios a sanar y restaurar. Reconstruir hábitos sagrados nos ancla en la gracia, comenzando cada día con gratitud y escritura. Lee Efesios 2:8-9 para recordar que la gracia es un regalo, no algo que se gana por la perfección. Al liberar los remordimientos de ayer cada mañana, protegemos nuestra alma contra las mentiras del enemigo. Estos pequeños hábitos, como la oración diaria, transforman nuestras decisiones y evitan que los errores definan nuestro futuro. Proteger proactivamente la gracia en las relaciones significa orar por quienes hemos herido y buscar la reconciliación. Como ordena Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos, así como el Señor os perdonó. Ungir nuestro hogar con oración crea una fortaleza donde fluye la gracia, sanando rupturas y fomentando el perdón. Al extender la gracia, rompemos ciclos de error, permitiendo que el amor de Dios se propague por nuestras familias y comunidades. Finalmente, en conclusión, abracemos la certeza de que la gracia de Dios es el fundamento de nuestro destino espiritual. Nunca subestimes cómo esta gracia puede convertir incluso los errores más graves en oportunidades de crecimiento profundo. Comienza cada día afirmando las promesas de Dios, dejando que la gracia opaque cualquier culpa persistente. Domina tus pensamientos con las Escrituras, reemplazando la duda con verdades como Juan 1:16, que habla de gracia sobre gracia. Camina en el perdón a lo largo del día, eligiendo activamente extender la misma misericordia que tú has recibido. Recuerda las palabras de Billy Graham. La Biblia nos asegura que nadie está más allá de la redención, sin importar el error.
Mantente alerta, porque la gracia siempre está obrando, lista para levantarte por encima de tus fracasos. En Juan 1:16, recibimos gracia sobre gracia de su plenitud, un suministro interminable para cada error. Deja que esta verdad resuene. Tus errores no te definen. La gracia de Dios redefine tu historia. Imagina despertar cada día con la certeza de que el tropiezo de ayer ha sido eclipsado por la misericordia de hoy. Mediante la oración, busca aplicar esta gracia activamente, convirtiéndola en una realidad vivida. Comparte tus experiencias de gracia con otros, inspirándolos a buscar la misma libertad. En momentos de duda, vuelve a la palabra, dejando que versículos como Salmo 130, 3-4 te recuerden que si tú llevaras cuenta de los pecados, ¿quién podría resistir? Pero contigo hay perdón. Construye una comunidad de gracia, donde los errores sean recibidos con comprensión en lugar de juicio. Reconoce que la gracia no solo perdona, sino que empodera, dándote fuerza para evitar futuras caídas. Al reflexionar sobre tu camino, observa cómo cada error ha sido un maestro, llevándote más cerca del corazón de Dios. Comprométete con hábitos diarios que refuercen esta verdad, como escribir en tu diario agradecimientos por la gracia recibida. En tus interacciones, sé la encarnación de la gracia, ofreciendo segundas oportunidades como a ti se te han ofrecido. Recuerda, las mentiras del enemigo sobre tu indignidad son silenciadas por la cruz, donde la gracia triunfó sobre todo. Termina cada día rindiéndote de nuevo, agradeciendo a Dios por su gracia mayor que cubre todo el día. Deja que este mensaje resuene en tu vida. Ningún arrepentimiento es demasiado profundo, ningún error demasiado grave para el amor infinito de Dios. Al avanzar, lleva la bandera de la gracia, viviendo como un faro para quienes aún están atrapados en sus errores. Finalmente, que esta seguridad te llene. La gracia de Dios no solo es mayor que nuestros errores, es la clave de nuestra esperanza eterna. Ve en paz, sabiendo que con cada aliento, la gracia renueva y restaura. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos el aguijón del arrepentimiento por decisiones que parecían correctas en su momento, pero que nos desviaron del camino. Sin embargo, como enseñaba Billy Graham, la Biblia nos recuerda que nadie está fuera del alcance del abrazo perdonador de Dios. Considera la historia de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, solo para ser restaurado por la gracia que borró su vergüenza más profunda. La gracia de Dios no ignora nuestros errores, los abruma con un amor que renueva y redime. Piensa en cómo, en momentos de fracaso, podemos sentirnos aislados, pero la Escritura nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Romanos 3:23 declara que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia de Dios cubre ese abismo con misericordia sin fin. Es fácil enfocarse en lo que hemos hecho mal, pero la gracia nos invita a mirar hacia arriba y ver el amanecer de nuevas posibilidades. Cada mañana, como lo prometen Lamentaciones 3 y 22-23, sus misericordias son nuevas, lavando los arrepentimientos de ayer. Exploremos cómo esta gracia se manifiesta en nuestras vidas, convirtiendo errores en peldaños de crecimiento. Ahora, al centrarnos en los desafíos que magnifican nuestros errores, vemos cómo las influencias externas pueden pesarnos. Los conflictos familiares a menudo surgen de errores pasados, creando rupturas que parecen imposibles de sanar. En esos momentos, Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra verdadera batalla no es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales. La gracia de Dios nos equipa con la armadura de luz, ayudándonos a mantenernos firmes cuando la culpa intenta hundirnos. Los ataques emocionales de la sociedad pueden hacernos dudar de nuestro valor, pero la gracia susurra que somos valorados más allá de toda medida. Recuerda, incluso en medio del caos, la gracia de Dios convierte lo que el enemigo quiso usar para mal en algo hermoso. Hábitos erróneos como reproducir constantemente nuestros fracasos entristecen al Espíritu Santo y bloquean nuestra paz. Cuando nos enfocamos en el arrepentimiento en lugar de acudir en oración, perdemos la libertad que 1 Juan 1:9 ofrece a través de la confesión. Las redes sociales a menudo amplifican nuestros errores, comparando nuestros bastidores con los momentos destacados de otros. Pero la gracia nos llama a desconectarnos de ese ruido y conectarnos con la palabra de Dios, donde se encuentra la verdadera validación. Estos hábitos se acumulan como cadenas, pero la gracia de Dios es la llave que nos libera de la autocondena.
En medio de las presiones de la vida moderna, el agotamiento hace que nuestros errores parezcan irreparables, llevándonos a la soledad espiritual. Perseguimos la perfección en un mundo que la exige, olvidando el Salmo 103:12, que dice que Él quita nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. El ajetreo nos ciega a la gracia, pero incluso en nuestro cansancio, Dios ofrece descanso y restauración. No compremos la ilusión de la autosuficiencia. Abracemos en cambio la verdad de que la gracia es más grande que cualquier error. Pasando ahora a las manifestaciones positivas de la gracia de Dios, vemos cómo trae una paz interior renovada. Aquellos que viven en la gracia a menudo irradian un espíritu juvenil, sus ojos brillan con el gozo del perdón. A pesar de fracasos pasados, caminan con una energía nacida de la gratitud, como describe 2 Corintios 5:17 sobre la nueva creación en Cristo. Esta paz no es superficial. Es una seguridad profunda de que los errores no nos definen. La libertad de la culpa se hace evidente cuando las cadenas del arrepentimiento se rompen y las relaciones se sanan a través de una gracia humilde. Como enseña Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, transformando el dolor en fortaleza. En la vida diaria, esta gracia se manifiesta como compasión por los errores de los demás, fomentando el crecimiento e inspirando esperanza. Las personas tocadas por la gracia se convierten en faros, sus vidas testifican cómo las debilidades se transforman en victorias. Así como Pablo, el principal de los pecadores, halló misericordia en 1 Timoteo 1:16, también nosotros podemos encontrarla en nuestras propias historias. Externamente, la gracia nos equipa para extender amabilidad, demostrando que el amor de Dios fluye a través de nosotros. Ahora, para restaurar y fortalecer nuestra fe, debemos aprender a entregar nuestros errores a la gracia soberana de Dios. Algunos arrepentimientos son demasiado pesados para llevarlos solos. Liberarlos en oración permite que la gracia obre sus milagros. Proverbios 3:5-6 nos insta a confiar plenamente en el Señor, y en esa confianza, los caminos se enderezan a pesar de nuestros errores. Rendirse no es debilidad. Es el primer paso hacia la victoria, invitando a la gracia de Dios a sanar y restaurar. Reconstruir hábitos sagrados nos ancla en la gracia, comenzando cada día con gratitud y escritura. Lee Efesios 2:8-9 para recordar que la gracia es un don, no algo ganado por la perfección. Al soltar los arrepentimientos de ayer cada mañana, protegemos nuestras almas contra las mentiras del enemigo. Estos pequeños hábitos, como la oración diaria, transforman nuestras decisiones y evitan que los errores definan nuestro futuro. Proteger activamente la gracia en las relaciones significa orar por quienes hemos herido y buscar la reconciliación. Como ordena Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos, así como el Señor os perdonó. Ungir nuestros hogares con oración crea una fortaleza donde fluye la gracia, sanando rupturas y fomentando el perdón. Al extender la gracia, rompemos ciclos de error, permitiendo que el amor de Dios se propague por nuestras familias y comunidades. En la quietud del amanecer de nuestras almas, esta verdad se eleva como el sol matutino, suave, radiante e inquebrantable. Donde las sombras del arrepentimiento persisten como estrellas que se desvanecen, emprendemos un viaje de autodescubrimiento, trazando los caminos sinuosos de nuestros errores de regreso a la luz de la misericordia. Cada paso revela no solo las cicatrices de decisiones impulsivas y los ecos de palabras que desearíamos poder retractar, sino también la silenciosa invitación a ser renovados. En medio de este tierno ajuste de cuentas, una voz suave nos recuerda que el corazón humano es tanto un campo de batalla como un jardín, donde crecen espinas, pero la gracia siempre es lo suficientemente fuerte como para florecer. Vagamos por los valles de nuestro pasado, sintiendo la brisa fresca del perdón divino rozar nuestra piel, instándonos a dejar las cargas que hemos llevado por demasiado tiempo. En esta danza sagrada de recuerdo y renovación, comenzamos a vernos no como historias arruinadas, sino como manuscritos inacabados, esperando la pluma de un Dios redentor. El mundo puede tatuar nuestras faltas en la memoria, pero a través del lente de la gracia, incluso nuestras heridas más profundas se convierten en pinceladas en una obra maestra mayor. La sanación comienza en la santa quietud, cuando dejamos que nuestras lágrimas fluyan en el río del amor infinito de Dios y permitimos que su presencia lave el residuo de la vergüenza. En cada tropiezo encontramos una lección.
En cada arrepentimiento, un maestro gentil, recordándonos que nuestros fracasos no nos descalifican, sino que nos refinan. Y mientras caminamos hacia adentro con las manos abiertas, la gracia inunda los lugares oscuros, expulsando la voz dura de la condena y elevando la esperanza a su trono legítimo. En esta exploración sagrada, descubrimos que las heridas más profundas del corazón no están destinadas a supurar, sino a fomentar el crecimiento, convirtiendo nuestras vulnerabilidades en vasos de fortaleza. La vida moderna nos conduce a un ciclo de errores, fracasos morales, malas decisiones o pecados habituales que nos atrapan en una red de culpa y desconexión de nuestro verdadero propósito. Sin el ancla de la palabra de Dios, tropezamos por días llenos de arrepentimiento, perdiendo el poder redentor que Él ofrece, como se refleja en Romanos 3 y 23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Estos errores nos hacen sentir avergonzados, aislados y perdidos, como viajeros en una tormenta sin brújula. Sin embargo, la gracia de Dios emerge como el remedio supremo, dado gratuitamente y no ganado, transformando nuestras vidas apresuradas en momentos de esperanza y realineación. Cada nueva mañana se convierte en una invitación sagrada extrayendo de Lamentaciones 3 y 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, para remodelar nuestras mentes y almas. A través de esta gracia, aprendemos que ningún error es demasiado grande, ningún arrepentimiento demasiado profundo, para el perdón que nos espera. Es a través de la verdad bíblica que exploramos cómo la gracia de Dios supera nuestras fallas, ofreciendo restauración y un camino para vivir victoriosamente. Las influencias externas, como los conflictos familiares o las presiones sociales, a menudo se sienten como ataques espirituales, invadiendo nuestra paz y reforzando un sentido de indignidad. Como nos recuerda Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas batallas son oportunidades para que la gracia brille, convirtiendo nuestros errores en testimonios poderosos. La culpa persistente de errores pasados puede pesar mucho, haciéndonos cuestionar nuestro valor y propósito en la vida. En medio de estos desafíos, la gracia de Dios proporciona la luz y la autoridad que necesitamos, ayudándonos a superar y emerger más fuertes. Los malos hábitos, como insistir en los arrepentimientos o buscar validación a través de las redes sociales, entristecen al Espíritu Santo y dejan nuestras almas vulnerables a un mayor dolor. Estas pequeñas acciones se acumulan, bloqueando la experiencia de la gracia y cerrando la puerta a la libertad prometida en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En lugar de quejarnos por los fracasos, debemos recurrir a la oración, permitiendo que la gracia rompa las cadenas de la autocondena. Las presiones de la vida moderna, con su ajetreo y búsqueda de perfección, nos hacen internalizar los errores como defectos definitorios, llevando a la esclavitud espiritual y la soledad. El mundo promueve una narrativa falsa de autosuficiencia, pero la gracia de Dios contrarresta esto, como declara el Salmo 103, 10-12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En este agotamiento, a menudo nos sentimos irredimibles, pero la gracia susurra que ningún error está más allá de su alcance. Cuando la gracia de Dios se apodera, experimentamos una paz interior renovada y alegría, a pesar de nuestros fracasos pasados, irradiando una juventud de espíritu que calienta los ojos y energiza el corazón. Esta transformación no se trata de negar nuestros errores, sino de una liberación sobrenatural de su agarre, como afirma 2 Corintios 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Comenzamos a ver la gratitud florecer en lugares inesperados, convirtiendo lo que una vez fue tristeza en una canción de alabanza. La libertad de la culpa se hace evidente, donde los errores pasados ya no definen nuestra identidad, permitiéndonos caminar con una alegría y resiliencia inquebrantables. Como nos recuerda Romanos 5 y 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestras vidas se convierten en testimonios de esta misericordia desbordante. En la vida diaria, esta gracia se manifiesta como compasión hacia los errores de los demás, fomentando la humildad e inspirando esperanza en quienes nos rodean. Exhibimos un crecimiento espiritual constante, convirtiendo las debilidades en fortalezas, al igual que el testimonio de Pablo en 1 Timoteo 1 y 15:16, donde él era el principal de los pecadores, pero recibió misericordia. Exteriormente, la gracia se muestra en nuestras acciones, al extender amabilidad y perdón, demostrando que el amor de Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Estas manifestaciones nos recuerdan que la gracia no es un concepto distante, sino una fuerza viva que remodela activamente nuestro mundo. Para abrazar la gracia de Dios y superar los errores, debemos comenzar con la rendición, liberando nuestras fallas a su mano soberana. Algunas batallas con el arrepentimiento no son nuestras para luchar solas. Confesar nuestros pecados y confiar en su perdón se convierte en nuestra mayor arma contra la vergüenza, como exhorta Proverbios 3. 5:6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En esta rendición, los milagros se despliegan, más allá de lo que nuestros esfuerzos humanos podrían lograr. Reconstruir hábitos sagrados nos ancla en la gracia, comenzando cada mañana con acción de gracias. Oración y lectura de las Escrituras como Efesios 2, 8-9, que habla de la gracia como un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al liberar los arrepentimientos de ayer, protegemos nuestras almas y transformamos pequeñas elecciones en caminos para que la gracia florezca. Estos hábitos evitan que el enemigo explote nuestros errores, creando un ritmo de renovación en nuestras vidas diarias. Proteger y extender proactivamente la gracia en las relaciones implica orar por aquellos afectados por nuestros errores y llenar nuestros hogares con adoración. Como instruye Colosenses 3 y 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creamos una fortaleza de perdón que sana las rupturas relacionales. Este desbordamiento de gracia previene ciclos de error, convirtiendo nuestras familias y comunidades en refugios de esperanza. Al extender la gracia, no solo restauramos a los demás, sino que también profundizamos nuestra propia experiencia del amor ilimitado de Dios. Abraz